Ya, ya. Ya. Bueno, hoy vamos a avanzar el laboratorio de calorimetría. Esto de aquí es el calorímetro de agua. Si se pueden ver, tengo aquí un recipiente en el cual voy a colocar una masa metálica caliente. Voy a introducirlo a un calorímetro donde contenga agua. Esta agua va a estar a temperatura ambiente. Entonces lo introduzco. Voy a cerrar el sistema para que no haya pérdidas de calor y voy a esperar hasta que todo se normalice. Como esta pequeña masa va a estar a altas temperaturas o necesita estar en altas temperaturas, voy a usar esta hornilla metálica. Y para medir la temperatura voy a usar un multímetro digital en el cual con este sensor voy a poder determinar qué temperatura tiene antes de colocarlo al calorímetro. Pero previamente todo debe estar medido, ¿no? Porque necesitamos las masas. Ahora vamos a determinar las masas de la pieza. 50 gramos. Y también vamos a determinar la cantidad de agua que vamos a agregar. Bueno, como esta es una probeta graduada, ahí está entre 210 y 190, entonces serían 200 ml, que por densidad sabemos que 200 ml son 200 gramos de agua. Ahora introducimos la pieza metálica a la hornilla para que comience a incrementar su temperatura. Y mientras tanto vamos a introducir el agua al calorímetro. Y con el multímetro vamos a determinar su temperatura. Ya. Encender. La temperatura es 24. Sí, 24 grados Celsius, ¿no? Ya. Entonces, aquí tenemos un esquema de lo que estamos haciendo. Tenemos el calorímetro con agua, cuya masa era 200 gramos y la temperatura era 24 grados Celsius. ¿No? La masa de la pieza son 50 gramos y la temperatura, tenemos que determinar cuánta es la temperatura inicial antes de colocarlo. Una vez que tenga todo mi sistema cerrado, voy a determinar cuánta es la temperatura final, que lo vamos a determinar con el termómetro, ¿no? Entonces, el análisis que se debe hacer aquí para determinar cuál es el calor específico de la pieza metálica es que la suma de los calores debe ser igual a cero, es decir, el calor ganado más el calor perdido igual a cero, ¿no? ¿Quién gana calor? En este caso el agua va a ganar calor porque va a aumentar su temperatura. ¿Quién pierde calor? La pieza, porque la pieza va a disminuir su temperatura. Entonces aquí calor es masa, por el calor específico por la variación de la temperatura. Eso sería masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del agua. Esto de aquí que está con más lo puedo pasar con menos y me va a quedar menos la masa de la pieza por el calor específico de la pieza por la variación de la temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial de la pieza. Y despejando el calor específico de la pieza será igual a masa del agua por el calor específico del agua por temperatura final menos temperatura inicial sobre menos la masa de la pieza por temperatura final menos temperatura inicial de la pieza. Entonces vamos a ir reemplazando los datos cuando tenga las dos temperaturas la final y la inicial de la pieza. Entonces vamos a determinar cuánto es la temperatura inicial de la pieza. Dale la vuelta. Ya. Que es aproximadamente
210 grados Celsius y lo vamos a introducir. Y no tiene que haber pérdida al medio ambiente, así que cerramos el calorímetro y vamos a esperar a que se estabilice para saber cuánto es la temperatura del sistema, que vamos a medirlo del termómetro. Entonces aproximadamente es 33 grados Celsius, si pueden fijar, está ahí 33. Esa es la temperatura de equilibrio entre la pieza y el agua, o sea que si abrimos seguramente el agua va a estar un poco caliente y a la pieza metálica la puedo tocar porque ya perdió todo su calor. Bien. Entonces ahora vamos a ir reemplazando los datos que ya teníamos. La temperatura de la pieza inicial era 210 grados Celsius y la final 33. Calor específico del agua, 1. Temperatura final, Sí, 33. Entonces, calculando el calor específico en gramos, calorías sobre gramos grados Celsius. .20 calorías. Calorías sobre gramos grados Celsius. Bien. Entonces ese es el calor específico de esa pieza, ¿no?